La frontera y las decisiones, gracias a Samuel Guzmán desde la frontera justamente. Mi invitado de esta noche es Sigfrido Pared, el almirante Sigfrido Pared Pérez, exsecretario de las Fuerzas Armadas o ministro de Defensa y también exdirector del DNI. Hoy hablamos sobre la crisis en la frontera dominico-haitiana, a propósito de que hoy ya venció el plazo que dio el presidente Abinader para detener la construcción del canal de desvío del río Dajabón. Sigfrido, buenas noches. Buenas noches, Yulice, a todos los amigos televidentes que se siguen cada noche en 55 minutos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Viendo la cosa desde la grada, ¿verdad? Así mismo. ¿Cómo es ver las cosas desde 3 asientos más para atrás? Bueno, le da una visión un poco diferente, en el sentido de que, como hemos dicho muchas veces, no es igual estar en el escritorio, en la responsabilidad, que tú opinar desde la grada. Es más cómodo de afuera. Es más cómodo, naturalmente. El que tiene la presión es el que está en el cargo. Pero realmente le da a uno también una óptica que puede, por lo menos, tener diferentes vertientes sobre un caso muy particular. Y en este caso de la frontera siempre ha sido una situación que en toda la vida republicana de ambas naciones ha sido lugares de muchos conflictos. Sigfrido, tienes la experiencia de haber sido ministro de Defensa, de haber, además de ser ministro de Defensa, haber ocupado la posición, no sé si es quizás igual o más importante, de la Dirección de Investigaciones del país. Eso desde la época de Trujillo tiene muchísimo mito el DNI. Y la gente cree que el jefe del DNI lo sabe todo, oye las conversaciones de todo el mundo, sabe lo que pasa en toda parte, es como omnipresente de alguna manera. Sí. ¿Qué te dice esa experiencia y ese cúmulo de información y de vivencias que has tenido en esos cargos, de lo que podríamos estar viviendo en este momento y de lo que podríamos vivir un poco más adelante? Sí. Desde el punto de vista de lo que se ve en la prensa respecto a un canal que tiene que ver con el desvío de un río, quizá mucha gente lo ve como algo sin mucha importancia, en el sentido de que es agua y realmente todos necesitamos, tú me entiendes, de alguna manera u otra, el suministro de agua. Y es un canal que uno lo ve casi artesanal desde el punto de vista de lo que es una construcción grande o pequeña. A pesar de que lo construye una compañía. Exactamente, pero desde el punto de vista político, de que son las relaciones bilaterales, es un caso muy complejo en el sentido de que llevamos ya, me parece que son 2 años, que el tema se dio a conocer en un momento determinado, y que se ha dejado aparentemente, y es lo que uno visualiza desde fuera, no tenemos las informaciones que puede manejar un gobierno, pero se ha visto como que no se le dio el carácter en estos 2 años que han pasado, y ha llegado el momento en el cual el gobierno ha tomado unas decisiones el lunes pasado, en el cual, como tú acabas de decir, vencen en el día de hoy, pero hay que pisar, si se quiere, muy fino para poder llegar a una conclusión de este proceso. Tengo entendido que también hay unos representantes que se están conversando y ojalá que puedan llegar a algún tipo de acuerdo que afecte lo menos posible la imagen de República Dominicana ante la comunidad internacional. ¿Qué hay detrás, según tu experiencia de inteligencia, de lo que pareciera ser un conflicto que por momentos se apaga y por muchos otros momentos se enciende? Porque en este momento, con las decisiones que ha tomado el presidente de la República, con estas conversaciones a través de una mesa de agua binacional, podríamos decir, bueno, las decisiones que toma el presidente son ciertamente las correctas para el país, pero hay una especie de teoría de conspiración detrás de todo lo que tiene que ver con Haití, que aunque, como decía Juan Bosch, parecería ser más lo que no se ve, y donde se tejen hilos que lo manejan intereses de personas que nunca aparecen, sí, de nombres que nunca se mencionan, sí, donde siempre se ponen a las masas
alardecidas, enardecidas, los que están dispuestos a cualquier cosa. Esos son los que se presentan frente a las cámaras, debajo del cliché de los más necesitados. Sí. Pero se habla siempre de una estructura, de un interés mayor que hay detrás de todas esas caras de necesidad que se presentan, no solamente ante el canal de desvío del agua del río Dajabón, sino detrás de toda esa publicidad internacional negativa que tiene República Dominicana. Sí. Mira, tú acabas de decir algo muy importante. No hemos visto todavía en las comisiones quiénes son, quiénes están hablando por República Dominicana y quiénes están hablando por Haití. Sabemos que hay comisiones, según dice, leo en la prensa, y naturalmente muchas veces hay gobiernos como este que a veces encajona un tema que puede afectar a la nación y que lo encajona desde el punto de vista político. Entonces, eso puede traer consecuencias preocupantes, porque como tú acabas de decir, la sociedad dominicana, la masa más necesitada, la gran población entiende y ve en el gobierno medidas que son bien tomadas, que también la vemos así, pero ¿por qué no se tomaron medidas previas a llegar a esta situación? Fíjate que hay temas que han salido de la luz pública, hay temas preocupantes de la sociedad dominicana que han saltado de la luz pública. Coincidencialmente, el Consejo de Seguridad se reúne el lunes que se reunía el presidente con su equipo de seguridad ciudadana, no se conoció, no se llevó a cabo, pero también los temas más preocupantes que llevan a la nación dominicana a sentirse, si se quiere, con poco apoyo por parte de un gobierno, y llega este tema que es, naturalmente, levanta pasiones, no solamente en República Dominicana ni Haití, sino también en la comunidad internacional, y donde hemos dicho muchas veces que el principal problema de República Dominicana es trazar una política que sea coherente con Haití. Me dirán, bueno, es que en Haití también hay la situación de dificultad, de que no hay homogeneidad o no hay coherencia en lo que son las trazas políticas, porque el hecho de que nunca hay un gobierno que dure un año con estabilidad, y eso es verdad también. Pero por esa razón es que tenemos que tener mucho más cuidado, mucho más transparencia en cuanto al manejo de una política realista con respecto a Haití. Somos el único país del mundo que tiene frontera con el país más pobre del hemisferio, con el país que tiene un 60% de sus nacionales indocumentados en su propia nación, donde hemos visto en los últimos meses, o los últimos años, donde la seguridad allá se ha ido totalmente de las manos de la autoridad, no hay la hegemonía del poder por parte del gobierno, son bandas criminales que son las que están dirigiendo, si se quiere, el día a día. O sea, que hay que tener mucho tacto político, mucha prudencia más que todo, para poder manejar estos temas que son muy delicados para la República Dominicana. Ha causado preocupación ver digamos que un equipo que se ha denominado élite con uniformes en Haití, cuando toda la información general que se maneja en la opinión pública a nivel internacional en República Dominicana y supuestamente a nivel local en Haití también, es de que Haití no tenía fuerzas élites, de que tenía una semipolicía que es bastante débil y que tiene 0 fuerzas armadas, pero se ha visto un equipo distinto que, según nos habían dicho, Jovenel Moïse había formado meses antes, previo a su muerte, para proteger los recursos medioambientales. Pero esto parecían SWAT. Sí. Habría que ver de qué unidad realmente pertenecen, por el hecho de que tengan con unos chamacos o uniformes oscuros, con un armamento, si se quiere, de mediano calibre, no significa de antemano que sean cuerpos élites. O sea, vamos a ver, el tiempo dirá, puesto que ellos se presentaron a lugares, eso es lo que hemos visto en la prensa o en las audiovisuales que se han presentado, y habría que ver bajo qué criterio visitaron ellos el lugar, bajo qué ordenanza política por parte de Haití, porque se supone que en principio se hablaba de que era una compañía privada, pero si esta unidad va al lugar, aparentemente se entiende que el gobierno tiene incidencia en el mismo canal.
Habría que ver qué se está conversando los funcionarios que están ligados a esta mesa de negociación. ¿Qué implica el cierre de la frontera? Se ha hablado hasta de que el gobierno dominicano podría destruir la estructura de concreto o de blocks y cemento que se ha levantado en la zona limítrofe del canal con Haití. ¿Crees tú que se puede llegar ahí? Ojalá que no. Ojalá que no, ojalá que se pueda llegar a una situación que sea un poquito más viable, por el hecho de que ya incidir o poder destruir el lugar, que sería el caso extremo, pero que sería el caso extremo, eso podría provocar más leña al fuego de la situación de crisis que se está viviendo, y esperemos, yo estoy confiado y espero que la crisis que se está manifestando ahora no sea tan grande como se está viendo en los medios de comunicación. Has tocado buen punto. Algunas personas a modo privado entienden que es más, digamos que hiperbolización la crisis que la que realmente existe. Sí. Sin embargo, habría que ver cuál es la inteligencia detrás de hiperbolizar una crisis que no se puede controlar simplemente con una llamada, Sí. que no depende necesariamente de una decisión de República Dominicana. Claro. ¿Se puede jugar a la inteligencia con eso? Se puede jugar, pero eso puede traer situaciones totalmente negativas a la postre, por el hecho de que hay temas que son tan delicados que tú manejarlos de una manera que no sea el nivel adecuado o la prudencia adecuada, puede afectarnos a la República Dominicana, y más que siempre cuando hemos tenido algún tipo de diferencia con Haití, la comunidad internacional está siempre, en principio, ligado a Haití, por el hecho de que es el país más pobre del hemisferio, traen por los moños una situación de índole racista que no tiene nada que ver con las relaciones dominico-haitianas, pero la jalan siempre. Yo siempre he dicho que somos el único país del mundo donde te dicen negrita y es una cuestión algo bonito. En otros países tú dices negrita y se ofenden. Sí, y puede tener sanciones. Exactamente, aquí no, aquí dices negrita y es un halago, ¿tú me entiendes? O negrito. Pero nada, esos son puntos, si se quiere, al margen para poder entender de que las relaciones dominico-haitianas no solamente son relaciones de dos países que comparten una isla, es una situación que en el mundo entero lo toma en cuenta por cualquier desliz que podamos nosotros cometer. Ellos cometen cualquier situación que afecte a la República Dominicana y la gente en el mundo, si se quiere, hasta lo perdonan. Sí, porque son los pobres, lo justifican. No hay gobierno, tienen dificultades políticas, tienen una situación social y económica totalmente desarticulada. Entonces, Dominicana es un país que por lo menos dentro de sus dificultades ha ido marchando hacia el desarrollo, ha tenido una estabilidad política de los últimos 30, 40 años. Entonces, siempre se manifiesta cierto nivel de inclinación hacia el más débil, y eso es natural. Por esa razón que debemos tener mucho tacto, mucha prudencia, mucho cuidado para manejar estos temas. Con toda la información que tú tuviste siendo director del DNI, que me contó un pajarito por ahí que era mucha y de todo tipo, ¿tuviste acceso a información de una supuesta conspiración de estados extranjeros, de líderes locales y haitianos, de establecer un conflicto para un tema de unión? ¿Es cierta esa teoría? Siempre se ha hablado del tema, inclusive los más radicales lo han trazado. Bueno, hay una carta del 6 de noviembre de 1944-45, del canciller Peñavalle, que habla de eso, una carta de 6 páginas, en el cual le contesta a Jorge Mañá, que era canciller cubano,
que se manifestó de una manera con cierta prepotencia cuando vino al aeropuerto Andrews. ¿Qué dijo mañana? O sea, él como que este era un país que no tenía, porque parece que él no avisó que venía a República Dominicana y él vino en un avión y como que no recibió el trato y cuestionó en una revista cubana al país. Y Peñavalla, al leer la revista, le contestó una carta de 6 páginas donde le explicó la historia de República Dominicana y Haití en 6 páginas. Inclusive le rostró a Cuba que Cuba nunca ha tenido que luchar por su independencia ni por nada, porque siempre ha tenido el apoyo de otros países, algo así. Y entonces él habla en esa carta de las potencias que siempre han querido manifestar o llevar a cabo la problemática haitiana como una solución en dominicana. Lo manifiesta en esa carta desde ese tiempo. Pero yo, para serte honesto, nunca he tenido ningún tipo de llamamiento, si se quiere, claro, de algo que pueda venir por esa vía. Algo sí, firme, que haya que ponerle atención. Claro, pero sí ha habido como esa, vamos a decirle, esa desidia de la comunidad internacional para resolver problemas de índole estructural en Haití, para que como que se amortigüe con República Dominicana. Y eso naturalmente hay que siempre evitarlo. Yo decía hace un tiempo que la diplomacia dominicana ha tenido ese hándicap, no solamente de ahora, sino después de la caída de Trujillo, donde los diplomáticos nuestros no han sabido defender o por lo menos explicar a los políticos de los países sede cuál ha sido la realidad de la historia de República Dominicana y Haití. Porque yo recuerdo que en el año 2010, a raíz del terremoto, yo estaba director de Migración, algunos políticos internacionales que nos visitaban a raíz de esa situación, o sea, se confundían o entendían que los haitianos llegaron primero a República Dominicana, sí, a la isla. De hecho, si tú vives en Alemania, si tú eres un alemán, si tú eres francesa o tú eres italiana, y tú a raíz del terremoto entras a internet o en Google y buscas la isla del Caribe, la Hispaniola o Quisqueya, como quieran llamarle, y tú ves que hay 2 países y en el cual uno se independizó en 1804 y el otro en 1844 del país vecino, tú entiendes por lógica y por cronología que los otros llegaron primero. Sí. Cuando los primeros pobladores, ¿no? Y los primeros negros que llegaron a la República Dominicana fue en el siglo XVI. Sí. Haití, y era una isla entera, y Haití, lo que sería Haití, llegaron los primeros pobladores de lo que sería Haití casi en el siglo XVII, XVIII. O sea, en el siglo XVII fue que ellos comenzaron a llegar. Y por esa razón fue una población que aumentó rápidamente y llegaron, de hecho, a ser triplicar la población de República Dominicana. Entonces, por esa razón hay que explicarle a la comunidad internacional, de una manera diplomática, cuál ha sido este proceso. Yo recuerdo que el general Kelly, que él era el jefe del Comando Sur, en una visita que yo tuve en Panamá, de una reunión, él me pidió, después de una cena, que conversar conmigo sobre la situación dominico-haitiana y que le explicara, porque él estuvo aquí en la raíz del terremoto y él veía la diferencia que existe entre República Dominicana y Haití culturalmente, el idioma, estructuralmente, todo. No había nada en común. Y yo le expliqué en poco tiempo lo que fue el proceso y los accidentes geopolíticos que se dieron en República Dominicana, en la isla, y cómo llegó a ser 2 naciones totalmente diferentes. Y él me dijo, almirante, yo tengo asesores de historia del Caribe, de Haití, de República Dominicana, en Washington, asesores políticos de todo tipo. Había hecho esa pregunta 50 veces. No le entendía. Por fin usted me la ha explicado, le entendí. O sea, y eso me vino a la mente de que realmente debemos nosotros mismos, los dominicanos, los diplomáticos dominicanos, explicar ese proceso para que la gente entienda, la comunidad internacional entienda que lo que está en República Dominicana tiene más de 5 siglos. Tiene que y lo que está en Haití un discurso permanente. Tiene menos de 3 siglos, lo que tiene son 3 siglos.
Sigfrido, mientras estuviste tanto en Migración como en el DNI, como en las Fuerzas Armadas, quiero saber cuál fue la mayor preocupación que recibiste en las relaciones dominico-haitianas. Bueno, hubieron varios periodos que fueron preocupantes. Yo recuerdo, siendo yo secretario también, el problema de Castillo Palma, que eso siempre se ha dicho que una persona inteligente, hay un síndrome de este escritor francés que decía que una persona inteligente es muy, ¿cómo te diría?, muy responsable, es decente, es disciplinada, pero en masas todos somos idiotas. Sí. Entonces, yo recuerdo que en Castillo Palma, a raíz de la situación que se dio una vez con un problema haitiano, me preocupó mucho en el sentido de que hubo muchos dominicanos que también agredieron a muchos haitianos y eso podía encender una mecha de extenderse. Y fue varios días de mucha tensión para las Fuerzas Armadas, donde el general Chestaro, que era comandante de la brigada, tuvo que manejarlo. También la misma crisis del terremoto del 2010 fue preocupante. La misma crisis de cuando el presidente Fernández visitó a Puerto Príncipe, que pudo ser víctima de un... bueno, se intentó el atentado. Claro, que fue realmente, hubo muchos disparos y fue situación de mucha tensión. O sea, ha habido situaciones que han provocado preocupaciones de alto nivel, naturalmente, hemos salido, gracias a Dios, de la mejor manera posible, dentro de lo que cabe. Por esa razón es que yo te reitero y te repito en este programa, de que en este caso debemos tener la mayor prudencia posible, porque es un tema muy urticante y realmente siempre, a pesar de tener nosotros las razones, muchas veces se distorsionan para hacernos ver como los malos de la película. Y uno puede tener la razón, pero si cuenta mal el relato, pierde la razón. Exactamente. Por esa razón hay que tener bien claro y que el gobierno sea más transparente en cuanto al manejo de esa situación y quiénes son los que realmente están negociando y qué se negoció en el 2021, porque no sabemos tampoco qué se hizo. O sea, y habría que ver, tú me entiendes, para tener una idea bastante sostenible, si se quiere, en el tiempo y podamos estar tranquilos. En este momento, ¿te preocupa lo que pasa con Haití a futuro? Bueno, siempre va a ser una preocupación. ¿O piensas que es más bulla que lo que realmente es? Ahora mismo yo entiendo que no creo que sea tan preocupante como se está manifestando en los medios de comunicación. Okay. Naturalmente, si se maneja mal, podría entonces provocar más preocupación y eso es lo que no queremos. Estamos en el punto en el que todavía se puede manejar. Sí, exactamente. Gracias, Sigfrido, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que sea la primera, pero que luego vengan más. Esperemos, claro. Sigfrido Pared, exsecretario de las Fuerzas Armadas, exdirector del DNI, exdirector de Migración. Tiene muchas facetas para poder hablar del tema haitiano.